buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de este tema que está ocasionando tanto movimiento en el mundo entero. Los virus, las bacterias, las infecciones. Vamos a esperar a que se reúna un poco de gente para iniciar esta plática. Hace días que me la han solicitado. Eh, y pues es un tema súper controversial que veo que inclusive a las personas que ya conocen la medicina germánica, que ya conocen mmm, cómo funcionan, medio conocen cómo funcionan las leyes de las 5 leyes de la medicina germánica, todavía caen en ese cuestionamiento, en esa duda, porque veo que empiezan a compartir información de no tocarse, de no besarse, de cómo cuidarse, de, híjole, es un tema súper importante que debemos de tomar conciencia porque la verdad aquí hay mucho de fondo. Justo ahorita me apareció a mí casi no me aparecen noticias tendenciosas en mi Facebook porque la verdad yo ya no me muevo en ese ambiente. Y ahorita estaba escuchando las noticias de alguien que obviamente no está dentro de la televisión abierta y es alarmante, es alarmante. Hay demasiada información detrás de esto. Esto no es lo que nos están haciendo creer que es. Y se van a dar cuenta porque un poquito más adelante van a salir los beneficiados de toda esta situación, de toda esta circunstancia. Y lo más triste y lo más lastimoso es que nos estamos permitiendo ser manipulados y caer en esa situación de miedo, de pánico, que nos estamos permitiendo. En la mañana me llegó por ahí un comunicado de unas personas que hicieron curso, creo en Tijuana, donde dicen que está prohibido circular entre, literal, o sea, no, que no podemos movernos, que no podemos transportarnos, que solo mera emergencia, que, que van a poder hacer uso o sea, las autoridades pueden llegar y sacar cosas a negocios, si son para utilizar para la gente. Eso están hablando aquí en México. Yo estaba escuchando cómo las medidas que están tomando en Europa, cerrando completamente todas las fronteras de todos los países, no se va a permitir movimiento entre los países. Pero ¿qué está pasando? Y también me llama mucho la atención la manera de abordar la situación, mientras que el presidente francés ya dijo que no te preocupes por renta, por gas, por comida, por eso. No va a haber ni tener que presentar impuestos, tarán. Imagínense la diferencia con los que se va a presentar toda esta contingencia nosotros los latinos de nosotros para abajo, o sea, nada que ver las circunstancias de unos con otros, ¿no? Y bueno, pues realmente a mí lo que obedece es entender y comprender cómo es que la gente está manejando la situación, porque nos estamos permitiendo entrar en una psicosis, en un pánico que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser porque las personas que hemos estudiado un poquito de medicina germánica, la verdad, nos damos cuenta que no tiene razón de ser. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿ok? Me gustaría que vayan escribiendo sus preguntas en relación a los virus, cuáles son sus dudas, cómo es que, o sea, quiero
quiero entender por qué la gente no puede entender que los virus no se contagian, ¿ok? Muy buenas noches, Nat. Muy buenas noches, Corina. Me da mucho gusto que se hayan agregado al programa, que participen, que pregunten. Tenemos que ayudar a fomentar la información, a compartirla, que abran los ojos. Obviamente esto va más de fondo, esto muchísimo más de fondo, nos están manipulando. Ya en la mañana cuando leía lo que mandaba una maestra de que no nos podemos mover, de que no nos podemos, o sea, nos tienen así como, pretenden tener como si estuviéramos prisioneros. Me sentí en esas películas que hay modernas, ¿no? Que te ponen un chip y que si no haces caso, ¡trum!, te bloquean y ni das ni para adelante ni para atrás. La diferencia es que nos bloquean con el miedo, con el pánico, con mucha información infundada. En el medio en que yo me desenvuelvo, pues me llega mucha información. Justo ahorita me llegó una información de una persona que se dedica al miedo de la salud, pero más holístico, donde explica cómo es que se están, según detectando los casos, muchos porque presentan los síntomas, de esas personas que presentan los síntomas, 80 y tantos por ciento, ella comenta esto, yo la verdad no me meto en esos temas, son personas que salen bien libradas, 3% está supuestamente muriendo, pero los síntomas son completamente simples. Realmente hay muchas cosas más importantes de las que nos podríamos estar ocupando, ¿ok? Para poder entender esto tenemos que empezar a tener un enfoque completamente diferente de la enfermedad, ¿ok? Hammer, quien fue quien nos deja este legado tremendo y este regalo a la humanidad sobre el descubrimiento de la enfermedad, un enfoque completamente diferente, completamente diferente. ¿Por qué? Porque él descubre que la enfermedad no funciona ni responde como realmente la mayoría lo maneja. Y la medicina alópata no acepta todavía en gran porcentaje el funcionamiento de la medicina como tal. Yo he estado en formaciones, ya como he estado con tanto maestro, se me ha ocurrido ir ya con médicos jamerianos, que son médicos jamerianos, médicos que han sido formados en medicina alópata, la medicina convencional, médicos que de verdad tienen una vocación de médicos, que gente que quiere ayudar de verdad a la gente enferma y que de alguna forma las enfermedades rebasan más allá de la posibilidad de ayudarlos con los medios de la medicina alópata. O también son personas que han vivido muy de cerca el que en la medicina científica y alópata no les ha podido ayudar a resolver las situaciones que han vivido. Por lo tanto, se empiezan a indagar más allá, qué hay más de la enfermedad. Y también son personas que no están completamente, que no ven la medicina como un gran negocio, ¿ok? ¿Por qué? Porque qué casualidad que la medicina germánica ha sido tan censurada, tan criticada, tan perseguida en países como el mismo Hammer tuvo que huir de Alemania porque lo metieron a la cárcel y porque en Francia tampoco es aceptada. Nosotros tenemos muchos maestros franceses que Hammer cuando sale de la cárcel, se va a Francia, transmite su conocimiento y ahí nosotros tenemos maestros franceses que nos vienen a dar clases a América. Aquí lo pueden hacer, pero allá no lo pueden hacer porque son perseguidos como hechiceros o algo así, casi demandados. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y casualmente Cuba
Cuba, que ni modo que vayan a reclamar y vayan a decir que Cuba no tiene conocimiento de esto, puesto que ellos son unas, son en el área de la salud son personas que son muy reconocidas, pero resulta que en Cuba la salud no es un negocio. La salud le cuesta al sistema. El que el paciente resuelva sus enfermedades o más se mantenga enfermo es un costo para el sistema. Por lo tanto, en Cuba, allá estaban, pues a mí me tocó de hecho hacer unos niveles de formación en Cuba. Eh, hice uno de los niveles más altos en ese tiempo que el Enrique nos ofrecía, lo hice en La Habana, ¿no? En Varadero. Entonces, como allá no es negocio, allá se abran los ojos, allá sí se interesan por estudiarlo, ¿ok? Para aplicarlo, pero donde es negocio, no hay interés en aplicar la medicina germánica, ¿ok? ¿Por qué? Porque es business, una diabetes, es negocio, una hipertensión, es negocio, una diálisis. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace esto de manera particular y obviamente pues ya sabemos que hay negocio con las grandes instituciones. Por lo tanto, no dan esa gran apertura a la medicina germánica en muchos países. ¿Ok? Gracias a Dios no es tan censurado aquí. Antes era criticado. Hoy en día quiero que sepan que ya hay mucho médico haciendo esto aquí en México. Que para ellos les cuesta mucho como abrirse, haber estado tan estructurados y formados con unas ideologías y de repente, pum, abrirse a otra forma de funcionamiento, poder comprender que el cuerpo funciona de otra forma, sí es así como que un choque interno, pero hay muchos médicos que ya lo manejan súper bien y es súper importante porque es muy diferente la manera como se va a trabajar un médico alópata que tenga conocimientos de la medicina germánica a cómo lo va a tratar, a dar el seguimiento a un enfermo, un médico alópata únicamente. ¿Por qué? Porque aquí hay ya empieza una gran controversia en el manejo y en el estado del paciente. Muy buenas noches, María Luisa Durán, saludos al estado de Hidalgo. Primera, los virus, bacterias y micobacterias no se pueden contagiar, ¿ok? No se pueden contagiar. Yo me acuerdo que una de las cosas que se me quedó grabadas así como indeleblemente cuando yo empezaba a tomar formación es que nos explican que tenemos más virus y bacterias en el cuerpo que células, ¿ok? Solo que estos virus y bacterias están inactivos. ¿Por qué? Porque solamente van a entrar en función si el cerebro manda la orden de que vengan a cumplir una función muy específica. ¿Ok? Aquí es la clave donde Hammer encuentra el para qué de los virus y bacterias. Entonces, escríbanme sus dudas para ir contestando. Los veo muy calladitos. Primera, ¿quién se va a enfermar? O sea, debo de estarme cuidando, debo de estar todo paranoico porque no debo de tentar a una persona enferma, contagiada. Debo de estar todo paranoico. No. ¿Quién va a presentar un virus similar a otra persona? Primera, para presentar una enfermedad, la que sea, la que ustedes quieran, el paciente tiene que haber vivido un biochoc, le llama Hammer. Un biochoc es un evento
que lo rebasó, que lo impactó emocionalmente. Para empezar, primero tienes que haber vivido algo, ¿ok? O sea, si tú eres una persona que está tranquila, que está con una situación estable en su vida, que no ha tenido broncas, no se puede activar ni un virus ni una bacteria en tu vida. Vamos a ver. Ana, estás preguntando cosas raras. Pasa lo mismo con los virus creados en laboratorios como las armas químicas. Es que no están comprobados los virus. No están comprobados. Lo que yo les voy a decir una cosa. Cuando hay una enfermedad, esa pregunta está rara, pero hasta ahorita no está comprobado, ni siquiera lo del SIDA está comprobado. Hay una gran desinformación alrededor del SIDA. Y hay mucha información en YouTube que la pueden ver para irse a profundidad. Miren, por ejemplo, Hammer descubre que la enfermedad tiene dos fases. Una fase activa y una fase de sanación. Ok. Recuerden que les he explicado en otros videos que Hammer nos deja como una especie de mapeo. ¿Ok? Donde Hammer nos deja una correlación de la situación que vive el paciente, dependiendo de la situación que vive el paciente, cómo lo puede vivir y qué órganos se pueden ver afectados. Por ejemplo, lo del coronavirus es algo simple, es una gripa. ¿Por qué? Porque afecta a los bronquios principalmente. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebres, tos y dificultad para respirar. Cuando una persona vive un biochoc, los bronquios son broncas, disputas, peleas, distanciamientos que puede vivir la persona. ¿Ok? Cuando una persona vive una situación así y la situación está tensa, rara, o sea, en suspenso, que no se ha resuelto, suponte, te peleas con tu marido o con tu suegra o con quien te dé la gana. ¿Ok? Mientras la situación está tensa y no se ha resuelto, estás en conflicto activo. Ahí regularmente no se va a presentar síntoma. En cuanto existe una solución o acercamiento entre las personas, o que baja la tensión, o que por alguna situación me peleé con mi suegra, hubo una bronca muy fuerte, y mi suegra, bendito sea Dios, ya se fue, ahí puede haber ni siquiera que se bajó la bronca, simplemente dejé de tener contacto con esa situación tan tensa. Ahí el cuerpo entra en un estado de relajación y ahí se puede presentar una sanación, pasa a la segunda etapa de la enfermedad de la que habla Hammer. O sea, Hammer dice, hay un biochoc que vive el paciente. Si solo si el paciente resuelve el conflicto, pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de sanación. ¿Ok? Pero hemos en práctica descubierto que muchas veces no se resuelve el conflicto, sino que muchas veces hay como una relajación, como una... como me conformé, ay, salí de esta bronca, y ahí se puede presentar, porque el cuerpo deja de estar tenso y tiene que entrar en un proceso de autorrestauración. En el caso de los pulmones, se produce masa, se produce una mancha, porque de tejido. Entonces, cuando hay una relajación, cuando ya no estoy teniendo la situación conflictiva, esa masa que hay deja de tener sentido de estar ahí y es donde se hacen presentes los virus porque vienen a comerse esa masa, a retirarla del órgano, ¿ok? Entonces,
Hay síntomas que son muy específicos para saber si estamos en un proceso de sanación y que son inflamación, que hay fase urinaria, que quiere decir que el paciente empieza a tener como orinar bastante, hay cansancio, hay sueño, hay ya el paciente aquí ya empieza a recuperar el apetito, hay extremidades calientes. O sea, el paciente va a estar cansado, va a estar agotado, pero físicamente, emocionalmente no se va a sentir tan mal. ¿Ok? Y aquí regularmente es donde nosotros creemos que aquí nos enfermamos, porque es cuando se presenta el síntoma, es cuando voy al médico, es cuando me hacen análisis y da positivo a un virus o a una bacteria. Pero resulta que ese virus o esa bacteria no la pesqué por ahí. El cerebro da la orden, es el supercomandante del cuerpo, da la orden de que el pH se distorsione un poco y se eleve la cantidad de ese virus porque viene a comerse ese exceso de órgano. Y esto pasa igual con los tumores. Hay órganos que hacen tumoración o hacen masa en fase activa. Entonces, en la fase de sanación, se van a venir a comer estos tumores o estas masas. Y hay órganos que funcionan a la inversa. En fase activa van a ser ulceración y en fase de sanación va a haber restauración del tejido. Por lo tanto, todos los que hacemos medicina germánica, y créanme que muchos médicos de ahí del DF, porque yo he estado en formación con ellos, que ya trabajan, que en el siglo XXI, que en las clínicas de por ahí, ya están al tanto de todo esto, porque ya esto está creciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo presento un virus, una bacteria o una micobacteria, yo estoy en un proceso de sanación de un biochoc que viví. No es que mi cuerpo me está jugando rudo, se atontó, se atarugó, salió de sus casillas. No. Este virus viene a ayudar a completar el proceso en cuanto terminan de restaurar el tejido que se vio afectado, el virus entra, el pH se vuelve a equilibrar y el virus se retira a estar a la orden del supercomandante que es el cerebro. Tienen que ir procesando esta información. Por lo tanto, ¿quiénes son los expensos a poderle presentar los síntomas? Es tos, dificultad para respirar y fiebre. Personas que vivan situaciones donde se sienten hostigadas, presionadas, que no te permiten hablar, expresarte, fluirte. ¿Por qué unas personas terminan en neumonía? Porque la neumonía es que la persona vivió de una manera más intensa la situación conflictiva, que es igual a la bronca. Esa es la gran diferencia. Porque hay unas personas que su sistema autoinmune puede manejar fácilmente esa crisis infecciosa? Porque la situación que vivió fue Dalai. Porque siempre, siempre, siempre la crisis de sanación, o sea, sí fue muy, muy, muy fuerte. La crisis de sanación va a ser siempre, 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 va a ser proporcional a la situación que vivió el paciente. Ahora, que se deben de tomar antibióticos, sí, que se deben de poner en manos del médico, sí,
¿Qué haría yo si alguien ha llegado a mí, presenta síntomas de eso? ¿Ustedes creen que si yo, claro que yo ya estoy bien consciente de quién puede, si yo puedo vivir una situación de estas? Yo no me hago taruga, yo me doy cuenta cuando se me puede, en la torre estoy viviendo tal presión, se me puede desencadenar una fase de sanación de, y yo ya le voy calculando porque yo ya veo cómo yo somatizo mis conflictos. Pero si yo estoy tranquila, estoy ecuánime, no he tenido bronca, no me agarré el chongo con nadie, por supuesto que yo no voy a presentar estos síntomas. Ni tampoco tiene que ver que si yo estoy en contacto con alguien enfermo, él me va a prestar sus virus, me va a contagiar. No, los virus y bacterias obedecen a un mecanismo interno. Bruce Lipton explica todo esto. Bruce Lipton es un biólogo, Hammer es un médico. Y hay mucha gente del medio que ya te explica esto. Ahora, estos virus y estas bacterias, cuando ya hay virus y bacterias, son muy tratables con muchos métodos, con imanes, con agujas, con antibióticos. Hay gente que hacemos terapia energética y hasta con eso. Yo he trabajado a distancia tuberculosis, he trabajado derrames cerebrales, he trabajado, pero porque ya están en una fase de sanación. Es más difícil, desde mi punto de vista y con la práctica que he tenido, sacar a una persona que está en un conflicto activo que en una fase de sanación. Sí, hay fases de sanaciones que pueden significar la muerte, pero ¿por qué pueden significar la muerte? Porque la persona vivió situaciones sumamente críticas, o sea, muy duras. ¿Por qué? Porque imagínense los jóvenes médicos que salen de estudiar medicina, entusiasmados, que salen queriéndose comer al mundo, que quieren ayudar al mundo porque realmente tienen una vocación de ayudar al prójimo. Se van a África, allá la gente, no, pues que tiene malaria, que tiene sida, que tiene esto, que tiene lo otro. ¿Por qué a los médicos no se contagian? ¿A poco allá van a tener las medidas que tienen acá en los hospitales gringos de traer máscaras, guantes? Allá se tienen que adaptar a las circunstancias que hay. Pues claro que no se van a enfermar. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecen al inconsciente colectivo que se vive ahí. La gente que vive en África está sometida a determinado estilo de vida, privaciones, eh, abusos, mancillación, cosas dolosas, malintencionadas. Son gente que está viviendo los conflictos continuamente. Entonces, cuando esas personas, hay una relajación de lo que están viviendo, es donde entran en una fase de sanación. Claro que ahí muchos se pueden contagiar del mismo porque mucha gente está viviendo la misma dinámica y obviamente ellos tienen la misma forma de gestionar el conflicto, porque no lo que vivas, todo lo vamos a somatizar igual. Hay que también estar conscientes de eso. Hay gente que somos digestivas, hay gente que somatiza todo en los huesos, hay gente que es muy mental, que todo lo quiere resolver con la mente, lo va a resolver las broncas como enfermedades en el cerebro, vasculares, etc. O sea, son muchos factores los que entran. Por lo tanto, ahora, si yo soy una persona paranoica, que le tengo mucho miedo a la enfermedad, que ya he vivido, o por ejemplo, suponte, yo tuve un dengue, yo lo viví hace 10 años, yo todavía no sabía lo que era esto. Te duele hasta los cabellos que ni sabes que tiene. Hoy en día yo no le tengo miedo porque yo ya sé cuáles son las situaciones que yo he vivido del dengue. De hecho, quise caer en otro dengue hace como 5 años y rápido, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué se te está queriendo activar esto de nuevo? Fíjense bien, que para el dengue, ¿qué pasa? Se te bajan las plaquetas, te duele todo el cuerpo, te duelen los músculos,
Entonces, ¿qué quiere decir? Músculo significa me siento impotente. Me siento impotente de resolver esta situación. Plaquetas, ¿qué significa? Familia. Broncas familiares, desunión familiar. Yo les voy a decir mi ejemplo. El de hace 12 años, la verdad, no lo ubico. El que me pasó hace como 5 años, 6 años, es que a mí se me vio una recesión económica muy fuerte y no podía resolver y no podía resolver y no podía resolver y estuve aguantando con hipotecas, con esto, con lo otro. Pero fuerte, fuerte. Yo sabía que yo podía perder mi casa. Para mí mi casa significa la contención, el nido familiar, poderles dar a mis hijos la seguridad, la estabilidad, la protección, todo este rollo. Llega un momento en que me siento tan presionada, yo ya no podía. Y decido que se pierda. No puedo más y que sea lo que Dios quiera y que se pierda. Ahí, cuando yo ya solté los tenis, que dije, ya no puedo más, me siento impotente, no puedo pagar, un negocio no me da, no veo por dónde, ya me doy. Ahí es donde se me quiso presentar de nuevo el dengue. Y fíjense, o sea, mi problema era familiar, porque ¿a dónde me voy a ir a vivir? ¿A dónde los voy a llevar? No les voy a poder dar la contención. Me sentí incapacitada de poder resolver la situación desvalorizada, no apta, mi función materna, mi función, o sea, de protección, etc., etc. Pues tienes que ir a reflexionar de manera más profunda. Si tú estás bien, estás relajada, no estás del chongo con nadie, no puedes presentar un síndrome en bronquios. Por lo tanto, no tienes que estarte cuidando de nada. Y es más, tú puedes estar agarrada del chongo con alguien, pero mientras no se resuelva o haya una relajación de la bronca, no entras en un proceso de autorrestauración. El cerebro manda la orden. Ha sido tanta la tensión que hay una baja de la tensión y el cerebro da la orden a restaurar lo que quise, el alboroto que aquí se hizo. Y es donde entra el virus y la bacteria. No viene por casualidad, ni la vas a pescar en ningún lugar. Ese es un tema que yo siempre estoy haciendo mucho hincapié, por ejemplo, en un paciente que tengo que está hospitalizado, porque de repente me conecto con él y lo encuentro con sus mascarillas. Es que los doctores dicen que tengo tan bajo el sistema inmune que se me va a pegar algo. Digo, no, no se te va a pegar nada. No funciona así. Posiblemente tengas alguna situación bacteriana o virus o lo que sea, pero con el diagnóstico vamos a ir a buscar y vas a ver que tú estás entrando en una fase de sanación de un conflicto. Lo trabajamos y el cuerpo, con más razón, se procesa esa fase de sanación más rápido. A ver, hagan preguntas si hay. De eso se trata, de que tenemos que empezar a bajarle a ese pánico que tenemos, porque por ese pánico que se está creando, ahí se les pueden crear otros biochocks. A ver, déjame aquí una pregunta, dicen, ¿qué recomendaciones nos das, aparte de no mirar noticias? Pues es que tienen que empezar a leer, hoy en día hay tanta información, hay videos, hay libros, hay mucho material didáctico donde ustedes pueden empezar a leer y cuando empiecen a leer van a empezar a atar cabos de situaciones que han estado viviendo en su vida y en qué momento han tenido enfermedades y si pueden ubicar lo que estaban viviendo se van a empezar a dar cuenta que este mecanismo funciona así como se los estoy explicando. Claro que hay gente que está, por ejemplo, yo tengo un marido que me está maltratando continuamente. Bueno, pues es muy posible que yo seguido me esté enfermando, pero me voy a enfermar porque cada vez que
Hubo una bronca, se puso jugando los fregazos. Y en cuanto se calma un poquito la tensión, mi cuerpo dice, a ver, ahora vamos a hacer como una restauración de esto que se hizo aquí. El cerebro da la orden y entra en un proceso de sanación de bacteriano, ¿ok? Que es un proceso de sanación. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque acuérdense que hay calentura, crisis bacteriana, hay inflamación, hay dolor. Todo esto es parte de lo mismo. Y en realidad la persona piensa que es aquí donde está enferma y está procesando, ya va en la segunda fase de la enfermedad. Dice, hola, entonces el aislamiento no sirve. El aislamiento me queda clarísimo que nos quieren así para algo. Esto es algo más profundo. Póngase a investigar y vamos a ver quiénes son los beneficiados de toda esta caída de la bolsa. Van a darse cuenta. O sea, están utilizando, para empezar, póngase a investigar sobre el inventado este coronavirus y van a darse cuenta que hay enfermedades que de verdad son más letales, son más agresivas, hay un porcentaje muchísimo más alto de probabilidad de que sea fatal. Los síntomas del coronavirus son una pendejada en comparación con eso. ¿Y por qué le están echando tanto hincapié a esto? Porque ya le encontraron la manera de someter a la gente, la asustan. Es la manera de, los psicólogos saben, de condicionar a la gente psicológicamente. Y, o sea, haciendo compras de pánico y cuánta cosa que de verdad es desesperante, cómo nos tratan, nos manipulan. Y la gente que se supone que ya sabe lo que es esto, que ya ha estudiado cursos, que todo este rollo, lo permite, contribuye, no te saludes, no te abras. Ahora resulta que el sacerdote les dijo que saludaran así. Ahora llegué con unos clientes y me hicieron así. ¿Qué onda, le digo? ¿Ahora qué? ¿Se sienten japoneses? No, que ahora la paz es así. Fíjense nada más. O sea, ya ni siquiera antes la información, había mucha información que era privilegiada para algunas personas. Hoy en día la información está disponible para todos, pero hay mucha gente que elige no investigar, no profundizar, no ir al fondo de las cosas, prefiere ser borrego. Pero desgraciadamente el precio va a ser caro por ser borrego. Hay mucha información ya sobre medicina germánica, sobre medicina holística, todas las formas. Mi mamá está estudiando ahorita, por ejemplo, homeopatía. Y yo tengo muchos conocidos del medio que están estudiando cosas naturales. Todos esos métodos naturales encajan perfectamente y se unen a la medicina germánica, que es de la que les estoy hablando. Así de fácil. ¿Por qué hay complicaciones con otros órganos? Porque hoy estaba leyendo, abrí varias páginas para ver los síntomas del coronavirus y la fregada. Porque son personas que vivieron o conflictos adicionales o otras broncas o vivieron la misma bronca con diferentes matices. Y eso lo veo un chorro cuando trabajo personas que tienen diagnósticos de fase de sanación muy crónicos que vienen siendo los cánceres. ¿Qué pasa? Trabajas una cosa con el paciente, pero después empieza a relajarse de esa situación y se empieza a abrir una cloaca, empiezan a destapar y no tiene que ver con que se haya descodificado, no, tiene que ver con lo que está viviendo el paciente, cómo lo está viviendo, toda la dinámica que se empieza a desencadenar alrededor de su enfermedad. Y es lo que le llaman las mentadas metástasis. Por ejemplo, yo ahorita tengo la chica que les expliqué con leucemia mielónica, que es algo ultra mega intenso. La tengo la chica bien estable, la tengo no. Yo la he acompañado y ella se ha permitido, porque igual ella no hiciera caso,
me mandara a la fregada, estuviera con una mentalidad cerrada, rígida, de no adaptarse a estas nuevas formas de ver la medicina. Más sin embargo, tiene mucha apertura. Entonces se ha dejado guiar. Por ejemplo, de repente le marco, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pues es que fíjese que dijeron los doctores que tengo una bacteria que pesqué por... No, espérate. Nada es externo, nada se nos puede pegar. Todo funciona de acuerdo a un movimiento interno que hay. A ver, vamos a ver qué te pasó. No, pues fíjese que traigo incontinencia y que me dijeron que por las quimios de inducción de 7 días que me dieron. No te preocupes, no funciona así. Vamos a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te empezó? No, pues que empezó tarde. Ok, vamos a ir a buscar y buscamos el conflicto y al siguiente día, ¿qué hubo? ¿Cómo seguiste con tu incontinencia? Se paró. Y al siguiente, 2, 3 días, 5 días, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? No, pues que vinieron los médicos internos y que me checaron, me palparon y que ahora tengo unos ganglios. A esto me refiero que se empieza a destapar como una cloaca de cosas. Ok. Y no, pues que ahora me van a mandar con el oncólogo y que también traigo una más tapada, un conducto de la mama y que la traiga. Ok, vamos a trabajar eso. Y vamos trabajando situación por situación. Y miren que muchas, ya con ella tengo un acercamiento muy especial. ¿Por qué? Porque era crónica la situación de ella. Ajá. No manchen, sus plaquetas estaban en 3000. 3000. Cuando ya críticos son 40,000. O sea, y yo muy preocupada porque le meten quimios de 7 días, le he dado un seguimiento especial y la verdad no ha entrado en crisis, no se ha sentido mal, lo único que se le cayó el pelo, pero eso no es relevante comparado con todo lo que podría estar pasando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No, pues que tiene el dichoso coronavirus, pero se complicó, hoy te estaba leyendo, con el corazón, con esto, con otro, ok, hay que buscar adicionalmente el conflicto de la complicación y todo se va resolviendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sale de control. La enfermedad es la posibilidad de poder resolver nuestras broncas. O sea, no nos ponemos atención, no nos hacemos caso, no ponemos o a veces órdenes, límites, cortamos relaciones tóxicas, nos exponemos a una sobre situaciones dolorosas, nos imponemos tolerar cosas que nos rebasan y el cuerpo te lo va a mostrar a través de un síntoma, es la diferencia. Y la persona que está entrando y saliendo, son personas que están viviendo continuamente mucho de lo mismo, ¿ok? A ver, vamos a leer preguntas, dice, la verdad yo no le encuentro sentido al aislamiento, porque a menos que tú hayas tenido 6 meses de trabajo tan duro que te sepa a gloria estar tirada en tu cama, relajada, disfrutando dijo mi mamá, aprendiendo a ser floja, porque mi mamá es una persona muy trabajadora. O sea, que te sepa rico el descanso, pero ya una vez que te recuperas eso, puedes caminar en la playa, te puedes poner a leer, o sea, no te va a pasar nada. Y si se te presenta un síntoma rápido, hay que buscar la situación que viviste y se resuelve. Y yo les platiqué el otro día que yo me quedé, a mí me gusta mucho hacer como experimento con todo lo que veo y cada vez para mí es más fácil descodificar. El otro día me encontré al hijo de una clienta así entrando así en una situación difícil. Pero no, un muchachito es más fácil de llevar a veces, porque él es fácil, que un adulto. Y estaba así entrando en un cuadro febril, así titiritando, y ahí me lo llevé, busqué el conflicto, lo puse a estar en contacto con el conflicto, que lo sintiera. En menos de 2 horas y feria salió el niño de la situación y para él había sido algo muy, muy grave, porque se podía exponer, ahora sí que a un aislamiento lo iban a castigar
¿entiendes? Entonces, todo se puede resolver si lo atendemos rápido, de una manera muy sencilla. Ahora, si tú tienes una bronquilla sencilla, pues no va a pasar de una ligera gripa. Pero ¿quién tiene una neumonía que tuvo un pleitazo de la fregada? Una bronquitis es un pleito más fuerte. Entonces, si yo estoy tranquila, no me he agarrado el chongo con nadie, no he estado sobreexpuesta a un sobreestrés, ¿por qué mi cuerpo va a tener un conflicto activo? No hay razón de eso. ¿Ok? ¿Cómo sigue tu hija? Pues mi hija anda como si nada, feliz, ella trabajando, quitando, poniendo, o sea, como si nada. Pero es que nosotros ya no vemos la enfermedad como lo ven los demás. Claro que puede presentar otra vez un diagnóstico, pero no el mismo, otra situación que viviera. ¿Ok? Por eso es importante cortar los programas para no seguir generando el mismo tipo de broncas. ¿Ok? Dice, hola, muy buenas noches, Dolores. Saludos al DF. Dice, mi papá entró al hospital por problema del intestino y terminó muriendo de los pulmones. Él tenía miedo. Exactamente. Los pulmones es un miedo a morir. Pero los pulmones gestionan diferente. Miren, por ejemplo, muy buenas noches, Jesús Rueda. Muy buenas noches. Por ejemplo, está bien fácil este caso de las mentadas pandemias. Estos sirios y esta gente que pobre les ha tocado una forma de vida tan fea, ellos están expuestos a bombazos, a cosas así, cosas muy crueles, muy rudas. Imagínate que estás dormido y que te truena la bomba. ¿Cómo esa gente, cómo puede vivir, cómo puede sobrellevar años y años las mismas broncas, expuestos a tanto abuso, a todo ese rollo? Pónganse a leer en los libros, búsquenle las grandes pandemias que hay. Se van a dar cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial o de aquí en México, una guerra, una crisis que hay, cuando ya se llegan a acuerdos, cuando ya hay un cese a la lucha, cuando ya la humanidad, la población se empieza a reacomodar a su vida nuevamente normal, se van a dar cuenta que ahí hay mucha crisis, ahí hay esas mentadas, ¿cómo les llaman? Antes, ahora son pandemias, antes se les llamaba, ¿cómo se les llamaba? Cuando había infección, por ejemplo, tuberculosis. El pulmón maneja varios conflictos. Uno es el miedo a morir, el otro es el sentirme asfixiado, el otro es distanciamiento, disputas leves, eh, broncas leves, broncas en el territorio, lo que me quieren quitar, lo que me quieren arrancar, ¿ok? Pero principalmente es el miedo a morir, ¿ok? Después se van a dar cuenta que de grandes guerras vienen grandes crisis de tuberculosis, porque la tuberculosis es la micobacteria que viene a restaurar el pulmón. Es lo que se viene a comer, todo lo que segregó el pulmón a lo largo de ese miedo a morir. Se van haciendo a veces tumores, a veces masas, y cuando ya el paciente sale de esa situación, se presenta la tuberculosis o hay un cese. Por eso es que el pulmón muchas veces se ve afectado cuando una persona tiene enfermedades muy largas o en los cánceres que tienen mucho miedo a morir, mucho miedo a morir. Entonces, cuando la persona está muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, la crisis de sanación va a ser una tuberculosis muy agresiva, porque siempre la fase de sanación va a ser en proporción a la situación, a la dimensión que vivió el paciente. ¿Ok? Y es perfectamente tratable. A mí me ha tocado trabajar a distancia esto. ¿Por qué? Porque he encontrado la forma de hacerlo. Pero les digo, imanes,
Ok, si el paciente toca, que no le toca morir, claro, toca, que lo trabajas, porque es lo que yo estoy practicando ahorita con esta paciente de leucemia, porque la leucemia tiene una fase de sanación diferente. Por eso hay que leer, hay que instruirse, que no nos agarren tan ignorantes de las cosas. Hoy en día hay de dónde echar mano, ya no estamos, el que quiere tener su pañoletita aquí es porque lo elige. Yo un día les dije, el ser ignorante hoy en día es una elección. Hay mucho material de dónde ser y la leucemia tiene un proceso muy diferente y largo. Y con ella me he estado dando el gusto de estar haciendo situaciones que me dice mi intuición, que estamos logrando que ella salga más rápido de este proceso. Pero en el caso de los pulmones, es eso, tú llevas al paciente, que porque yo difiero de los médicos hamerianos. El médico hameriano dice, o mucho terapeuta dice que porque el paciente ya está en fase de sanación, no va a descodificar. Yo lo hago diferente, yo sí descodifico, porque el paciente tiene que trabajar eso que lo llevó a esa situación tan crítica. ¿Qué pasa? El paciente entra más en fase de sanación, pero a la vez se comprime más esa fase de sanación. En mi experiencia, responde más, por ejemplo, a los imanes, a los antibióticos, porque el paciente, el cerebro ayuda, da órdenes diferentes. Esto ya se resolvió, esto ya estamos fuera. O sea, la enfermedad, porque hay gente que pretende que tomando cosas, que untándose cosas, ay, que me voy a tomar el ASEA, que me voy a tomar el biotiquín, que me voy a tomar la fregada, pero mi cuerpo tiene una orden interna de que haya un tumor ahí. Hay un sentido biológico en el pulmón. ¿Para qué? Porque tengo tanto miedo a morir que el pulmón siente que no jala el aire suficiente y el propósito de ese tumor es jalar el aire, que es la conexión con la vida, poder tomar la bocanada del aire. Cuando la persona ya siente que salió de esa crisis de estar expuesto, sometido a morir, entonces el cerebro dice, ya no tienes peligro de morir, no te preocupes, entonces ya no ocupamos ese tumor ahí para que tú puedas jalar más vida. Y es donde se presenta la micobacteria, que es la tuberculosis, que viene a comerse el tumor. Pero como tenemos un concepto completamente errado de lo que es la enfermedad, creemos que cuando está presente la micobacteria, que es la tuberculosis, es cuando estoy enferma, me paniqueo, nada más me dicen tuberculosis y ya es casi ya traigo los opilotes aquí, se pueden activar otros conflictos y entonces ya nada más, aparte de la micobacteria, el cuerpo está ahí en fase de solución, pero aparte tiene otro conflicto en fase activa. Eso era una parte de las que me gustaba, un médico que murió precisamente porque no trabajó sus conflictos, más sin embargo, porque no le gustaba, yo creo que entrar al dolor, porque hay mucha resistencia, a veces no nos gusta trabajar el lado emocional, pero era una fregonería para poderte descifrar y te decía, ¿sabes qué? Es muy posible que haya un conflicto en solución de tal órgano, pero va a haber otro activo de tal órgano. ¿Por qué? Porque la gente pensamos, no gestionamos una bronca, no la gestionamos o no la vivenciamos de una sola forma. Me he encontrado con que una bronca la puedo vivenciar con diferentes matices y obviamente se van a ver afectados diferentes órganos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me están entendiendo? Yo de verdad, yo lo que quiero es que salgan de este paradigma de estar esperando en qué momento te vas a enfermar, en qué momento me va a pasar. Si uno vive así, entonces, ¿en qué momento permite que su sistema autoinmune se esté autorregenerando como todos los órganos
entran en un estado de regeneración a través del sueño. Si yo soy una persona que vivo paranoica, esperando que el mundo me va a agredir, o sea, yo me rechoca y se lo digo en buena onda, y me anden mandando cadenas de esas tarugadas, que no te subas al carro, que si porque prendes el aire acondicionado, ya se supo que hay unos químicos que traen unos virus, que cuando lo hueles, o sea, son puras tarugadas eso. Eso es más que, solamente es meterte más en una crisis donde la persona, y a mí no me preocupa porque yo lo lea, a mí me da coraje porque yo sé que hay gente que sí se va a ver afectada, yo simplemente ni les contesto, ya nada más veo que es una tarugada y le doy, lo cierro el chat. Solo que me saca de onda que hay mucha gente que de verdad sí lo cree y vive con miedo de agarrar la chapa, con miedo de agarrar, de prender el aire, con miedo de tomar el agua, que porque viene en plástico, con miedo de que no sé qué cuando, que todo obedece a un mecanismo interno de acuerdo a lo que el paciente está pasando en su vida en ese momento. ¿Ok? A ver, vamos a leer. Dice Elenita, a mí me ha dado 2 veces influenza y la H1N1, la segunda fue estacional después de un duelo de la terapia contigo. Sí, es que hay veces que el paciente resuelve broncas de años. Entre más te sometas a una situación que a veces es por ignorancia, no sabemos, pero entre más te sometes a una situación, la crisis, digamos que el cuerpo está expuesto a más sobreestrés y en esa dimensión va a ser la fase de sanación. Punto pelota, no hay de otra. O sea, si estás aguantando una relación con alguien que te pendejea, que te ningunea, que te menosprecia, que te desvaloriza, y ahí te quiero ver si resuelves o se muere el hombre o desaparece tu vida, ahí inmediatamente, al haber ese cese de esa situación, entra tu cuerpo en una fase de sanación y va a ser tan fuerte como lo que te estás exponiendo a vivir, con lo que te estás exigiendo aguantar y tolerar. Dice, influencia la primera H1 y la segunda fue estacional después de un duelo de la terapia contigo. ¿Cómo puedo subir mis defensas para evitar cualquier enfermedad? No, o sea, lo primero es mandar a la fregada el miedo y tú eres una 10 y tú si gestionas muy fuerte el miedo. ¿Por qué? Porque el 10 viene a trabajar eso, la inseguridad. O sea, para empezar tenemos que estar conscientes que nada externo ni me va a sanar, ni me va a hacer daño. Así de fácil. Nada externo. Que a lo mejor estoy en una fase de sanación, a lo mejor ahí me puede ayudar algún producto. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya responde diferente, está más tolerante. Ahora, una situación, por ejemplo, bacteriana que no se controla, es porque el cerebro en la fase de sanación, hay una situación, una etapa que se llama crisis epileptoide, que es donde el cuerpo hace como una especie de control de calidad para verificar que el paciente haya resuelto bien el conflicto. Y muchas veces el paciente no ha resuelto bien la bronca. Entonces, ahí es donde puede haber una crisis que el paciente no sale de la situación, porque está como en un bucle. ¿Ok? Pero en cuanto uno empieza a llevar al paciente a tocar la bronca en la situación, el paciente sale porque sale. ¿Ok? Pero sale. De ahí en adelante es su responsabilidad no someterse a más de lo mismo. ¿Ok? Dice Marta Novoa. Hola, Elenita. Mi esposo tiene un tumor en el esófago. No podía tragar alimento. Le tuvieron que poner una prótesis para expandir y poder alimentarse. Por ejemplo, Marta, ahí hay un grave error. Ahí
bueno, no error, lo hicieron porque es la manera como a fuerzas le quieren meter alimento. Ahí tu marido vivió una situación que no puede digerir. Ahí trae un tema muy fuerte de una situación que no puede ni siquiera tragar más bien. No la puede tragar, no la puede entender, no la puede comprender. Y el tumor lo que está haciendo es, en sentido biológico, es darle al estómago mejor funcionamiento, ayudarlo. Y si está tapando, es para que no entre más de esa situación tóxica, negativa, mal rollo, indigesta que tiene que tragar. Así de sencillo. Y mientras él no trabaje esa situación, el tumor no va a ceder y le van a expandir y a lo mejor el tumor va a crecer, porque el cerebro le está diciendo, aquí hay algo que no puedes tolerar, que no puedes gestionar, que no puedes tragar, que es tóxico para ti, te quiero salvaguardar y ¡pum! El tumorzote. Así de fácil. Pero los médicos que no hacen medicina hammeriana, que no pueden comprender eso, no, aquí está mal, está un tumor, está tapando, le vamos a abrir. Y el cerebro tiene un sentido, tiene un para qué está funcionando de tal manera. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Espérate, ya te está entrando de la misma toxicidad. No, vamos a protegerte. Más grande el tumor. Y así es como muchas veces el paciente no sale de la situación conflictiva que está viviendo. Ok, dice Marta Sumano, ya te vi que me estás preguntando, cursos, Elena. Ay, pues sí, tengo que dar. Si supieran por qué no los doy, nada más porque no he tenido tiempo de armarlos, porque ya vieron que explicarlos se los puedo explicar muy bien. Porque traigo mucho trabajo también en la empresa, pero a lo mejor con esta recesión que vamos a tener me voy a dar permiso de ponerme a armar tallercitos. Este tema en específico me gustaría trabajar, lo que comprendan en qué fase de su enfermedad están, por qué su cuerpo está atorado, tallercitos así, ¿no? ¿Por qué siempre tengo esta colitis, esta gastritis? ¿Por qué no salgo de este problema de huesos? Porque para que vayan entendiendo, tienen que ir es, es tan complicado que el paciente suelte, es férreo a sus creencias, es férreo a creer lo que te dicen desde hace 20,000 años. Le digo yo al muchacho del esposo de la chica de la quimio, de la leucemia, porque pues me la querían traer aquí, no le digo, pues ¿cuándo va a salir? Si está hospitalizada, y a mí me querían llevar a otra ciudad que yo le diera terapia, pues estaba más complicado. No le digo en línea, ponte e investiga una persona con leucemia cuánto tiempo le toca salir de la crisis. Y algo más importante, cuántos la logran. Y aunque están las estadísticas y que está toda la información, mucha gente no opta por ponerse, por tomar terapia de este tipo. ¿Por qué? Porque en el fondo no quiere trabajar sus broncas. Y si las personas no trabajan las situaciones que los tienen ahí en esa situación, llega un momento en que el cuerpo está tan sobreexpuesto a tanto estrés, a tanta bronca, que el cuerpo se cansa y se desconecta. Hoy mismo murió no ayer, una vecina que tuvo cáncer de mama. Y la muchacha sabía de esto, hace 3 años estuvimos platicando y me dijo, si una psicóloga me dice que hay esto. Pero se les hace, no sé, yo no entiendo cómo se les hace más sencillo estar yendo a quimios, a terapias, a exponerse a pulsiones, a cosas agresivas, cuando ahí se va exponiendo el cuerpo a nuevas situaciones, a nuevos diagnósticos, y cada diagnóstico tiene que pasar su fase de sanación. Y siempre, siempre en cada fase de sanación hay crisis, están las bacterias, la inflamación, el dolor, todo este rollo. Entonces,
Cuando el cuerpo está muy desgastado, a veces ya no tiene la fuerza para pasar esta crisis. Y el cerebro, nos decía nuestro primer maestro, Claude Bouvier, nos decía, el cerebro sabe la fuerza, la cantidad de energía de la que dispone. Y a veces sabe el esfuerzo que le va a llevar una fase de sanación. Y a veces el cerebro elige desconectarse. ¿Por qué? Porque requiere más fuerza para procesar la fase de sanación que la fuerza que el cuerpo mismo tiene. Es así. Mi mamá hace mucho coraje porque a mí me trae mucha gente con, 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 con síntomas cancerosos, pero ya me los traen desgastados. A esta muchacha de la quimio la agarré, nada más le habían dado una. Y inmediatamente la agarré entre la primera y la segunda. Entonces, pero aquí hay un muy importante. Ella, a pesar de ser una 10, no tiene miedo a la quimio y lo ha vivido más tranquilo. Eso ha hecho que no corra riesgo su hígado, porque el hígado es el primero que falla cuando la persona tiene miedo a que la quimio es un veneno. O sea, todo tiene un porqué, no es que el hígado ya no pueda trabajar, dice, no, se está defendiendo del veneno que le están metiendo, ¿ok? Entonces, por eso es súper importante abrirnos a entender por qué no salgo de este diagnóstico, por qué se está presentando esta situación. Obviamente, si te pones a investigar los síntomas del mentado este coronavirus y te das cuenta que son los síntomas de una leve gripa, si te das cuenta el porcentaje que muere y el porcentaje que reacciona al medicamento, no es, no hay concordancia con todo el pánico, la paralización mundial de lo que están haciendo. Obviamente esto obedece a algo mucho más profundo, movidas que traen ellos y utilizan a la carne de cañón, a la gente miedosa, para poder mangonear a la gente, porque de una manera psicológica nos están haciendo que hagamos lo que quieran, nos están mangoneando, de verdad, nada más falta que nos pongan una celda ahí afuera de la casa y que nos digan una regla, no sales, y si sales tienes que pedir permiso y tiene que ser en tal horario. O sea, ¿qué hay de fondo de todo esto? ¿Qué es lo que quieren retomar? ¿Qué se les está saliendo de control? ¿O para qué crearon esta cortina de humo? Y lo vamos a ver, van a ver quiénes fueron los más beneficiados de todo este relajo en la bolsa de valores que ha habido, principalmente en China, ¿ok? Van a ver quiénes fueron los beneficiados y van a entender, vamos a entender para qué nos están utilizando. O sea, no se vale, ni tenemos los recursos para enfrentar ese tipo de situaciones. Ojalá que tuviéramos las posibilidades de que, como Macron que nos dice, no te preocupes, no rentas, no agua, no gas, no impuestos este tiempo, porque estamos en contingencia, relájate, ponte a ver series, utilízalo como vacaciones, como un nuevo un tiempo de acercamiento familiar. No, ojalá que fuera así, pero no, nosotros nada que ver, no estamos en esas situaciones. Si nosotros que ya entendemos el paradigma de la enfermedad, obviamente yo veo esto diferente. No vayan a creer que aquí en mi familia, alguien al menos mis hijos, mi marido, y yo pienso, al menos, no sé, mis hermanos, algunos, no tenemos miedo, porque yo no estoy, ya cada vez me voy desligando más, no vemos la enfermedad ya como la vemos, ni tenemos miedo de nada, o sea, sabemos que no es por ahí el rollo, no es por ahí. ¿Nos quieren monitorear? Sí, por supuesto.
Que una persona asustada corre el riesgo de vivir un biochoc, sí, y de esta situación, una manera muy sencilla de somatizarlo es en pulmones, otra manera de somatizarlo muy fácil es el vértigo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene vértigo es una persona que de alguna manera ve venir el fregazo, ya ve venir algo muy fuerte, una situación miedo muy fuerte para él. Y en numerología, cuando yo hago la numerología, yo veo que hay gente que es hipocondriaca. ¿Por qué? Porque trae programas de pacientes, de ancestros que vivieron enfermedades sin asistencia, etc. Entonces ellos están expuestos más a vivir el miedo a la enfermedad que alguien que no trae esta situación, que viene a trabajar, vamos, ¿no? Entonces, pues ellos están más expuestos y si no se mueren de una cosa, se mueren de la otra. Hay una fábula que nos compartió una amiga que está interesante, una fábula, y se las voy a leer para que vean. Hoy se las compartí a unas personas que estaban compartiendo puras cosas muy intensas que dicen, en los tiempos que estamos, me pareció apropiado recordarles esta fábula. Se las voy a poner en mi página. El labriego y la peste. Se encuentra el labriego con la peste y le pregunta, peste, ¿para dónde vas? Y la peste le contesta, voy para Bagdad a matar a 500 personas. Días después vuelve a encontrarse el labriego con el labriego y el labriego le dice a la peste, peste mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar 500 personas y mataste 5,000. Y la peste le responde, efectivamente, yo maté 500, las demás se murieron de miedo. Y es esto que está pasando, pura desinformación. Por eso mis hijos me dicen, mamá, haz un programa donde hables de eso. Le digo, pero si yo les estoy haciendo hincapié cada programa que hago sobre este tema, tenemos que buscar información, hay que abrir nuestra mente. Hay que abrir por qué están pasando estas cosas, cuál es el sentido profundo de toda esta situación que está pasando. Obviamente, así como hay este cambio tan grande, tan profundo sobre el concepto de la enfermedad, lo hay en muchas áreas de la vida y él obedece a poquito de cada cosa porque no todo es blanco y es negro. Es muy interesante buscar, sobre todo, tener libertad, porque cuando tiene uno conocimiento es libre, ya no te pueden manejar, ya no puedes caer en el juego del pánico, de la manipulación. De verdad los invito a que hay mucha información aquí en mi página, en YouTube, al menos de la enfermedad. Sean libres, no tengan miedo, no se agarren del chongo para que no les dé los síntomas. Y la persona que esté expuesta a esta situación tome conciencia de lo que ha vivido. O sea, fiebre, pues obviamente es fase de sanación. Tos es algo me irrita, algo me molesta irregularmente, o una persona, una situación, tener que tolerar algo que no quiero. Dificultad para respirar, puede ser esta persona me ahoga, me siento, o pleito, disputa, con la gente que convivo, con la gente que tuve un trato específico. Busquen la situación que están viviendo y van a salir rápido de la situación. O sea, nada que ver lo que nos están haciendo, lo que nos estamos permitiendo, porque aquí hay que dejar el victimismo. Estamos permitiendo que nos sometan en esta crisis de pánico, porque ahí hay que dejar el victimismo. Somos creadores de esto, porque si nosotros no lo permitiéramos, no estuviéramos en este punto. Veo que no hay más preguntas. Muy buenas noches, señora Nelly. No hay más preguntas, es lo que yo les quería transmitir. Si hay algún caso más de alguien de mis pacientes que presente síntomas que se sienta con
con los síntomas de este virus, búsqueme, lo ayudo con gusto. Gente que ya conoce cómo funciona esto, que sea algo específico con respecto a eso. Esto es una simplada, o sea, por supuesto que no es el, lo que nos están haciendo creer. A mí me gustaría que me soltaran los mentados infectados así en una sala y descodificármelos en grupo. O sea, la verdad no es lo que nos están haciendo ver. Es una ridiculencia. Es como nos dijeran, aguas porque viene chupacabras, y ahí estamos muy creídotes y haciendo caso a esto, ¿ok? Dice, hola, estoy tranquila en medio de esta locura, saludad, muy buena noche, me da gusto. Irán, la baja presión tiene que ver con quererse desconectar, Irán, con quererse, con no poder con situaciones que estoy viviendo, como que con... Y también tiene que ver con ser muy yacente, hay gente que maneja mucho la baja presión, como con no querer, mejor me desconecto para no enfrentar lo que tengo que enfrentar. Tiene que ver con no poder sostener relaciones, ¿ok? Bueno, entonces, ayuden a compartir esta información, eh, transmitan el mensaje, difundan el mensaje para que de perdida lo agarren como vacaciones estos días, pero sin miedo, convivan en familia. Yo ya no les digo que se vayan al carnaval, ¿verdad? O sea, hacer fiesta de carnaval, pero no pasa nada entre familia. Y si alguien presenta un síntoma, hay que resolver ese conflicto. O sea, si a mí alguien me presenta su diagnóstico de coronavirus, lo trabajamos en línea, yo se lo regalo. No tengan miedo de esto, no es posible, o sea, no es posible que nos vamos a seguir permitiendo que nos traten como estúpidos, o sea, no, ya tenemos que abrir los ojos, tenemos que ver lo que hay detrás de todo esto. Es parte de la evolución y es parte de que todos debemos pujar, todos tenemos que contribuir, todos tenemos que puchar para que si se haga un efecto dominó y la gente se abra, deje de ser tan cerrada, parece que hay un blindaje a liberarse del miedo, o sea, ahí está la información, de verdad ahí está la información, pueden leer, pueden entender. Hay gente que me ha dicho, yo he visto un video y con ese video me he descodificado, pero el chiste es que yo quiera encontrar respuestas. Ok, muy buenas noches, Teresa. Me alegra que les guste. Muy buenas noches, Guadalupe. Ok, les mando un afectuoso abrazo y pues seguimos en contacto. Les voy a platicar el tema. Traigo casos muy padres, muy padres. Esta chica de la leucemia está reaccionando padrísimo. Tengo la esperanza que salga antes de lo que se supone que debe de salir del proceso de sanción, que le digo que es muy largo, ¿ok? Nada que ver como la mayoría de las enfermedades, obedece a un funcionamiento completamente distinto. Y la importancia de que una persona que presenta cualquier situación de cáncer tiene que estar asistida por un terapeuta, porque recuerden que una vez que se empieza a trabajar, se va destapando. Creo que se relaja de una cosa y se destapa otra, y hay que irlo sacando de esos para salir del paradigma también de la metástasis, porque eso es un miedo también, un pánico a que algo me está invadiendo, me estoy pudriendo, me estoy echando a perder por dentro, me estoy contaminando, no sé cómo lo quieran gestionar. El rollo es que la gente empieza después en problemas de riñones, en problemas de derrame pleural, en problemas de tálamo, sentirse atrapado, y llega el momento que a veces tantos conflictos al mismo tiempo que el cuerpo ya no tolera la situación, ya no tolera traer tanta bronca activa, es demasiado sobreestrés, pues se cansan y terminan no librándola, yéndose sin resolver la prueba que les tocaba presentar, a pasar, porque toda enfermedad
te está haciendo, señalando muy específicamente algo que viviste que de alguna manera te rebasó y muchas personas que no lo resuelven, que están ahí como parados en la misma, en la bronca, sin trascenderla, sin resolverla. Ok, ahora sí, el que muchas ganas, como dicen el dicho, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Les mando un abrazote, seguimos en contacto, les mando mis mejores deseos de que esto procese, les ayude a entender y a comprender la enfermedad, que se vayan liberando, que vayan teniendo paz para que su sistema autoinmune esté al fregazo fuerte para poder pasar cualquier etapa de sanación más fácil. Que pasen buenas noches y seguimos en contacto. Hasta luego.